Los voy a introducir en el tema en el día de hoy contándoles una historia. Resulta de que cuando yo llegué a la casa de mi suegro, cuando yo fui por primera vez a esa casa, había algo que llamaba mucho la atención cuando uno iba allá. Había que subir unas escalas y entre las escalas subiendo, a mano derecha subiendo, a mano izquierda bajando, había una gruta. ¿Ustedes saben qué es una gruta? Es como una casita que adentro se le pone una imagen. Entonces había una gruta de la Virgen María. De repente un día yo subo y gruta por ningún lado. Pedazos de adobe en el suelo y pedazos de imagen en el suelo. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces le pregunté a mi suegro, que llamaba don Alberto, y le dije, don Alberto, ¿qué pasó con la imagen de la Virgen María? Me dijo, es que vinieron unos testigos de Jehová y me mostraron en la Biblia que eso es pecado, que eso es del demonio, que eso no es de Dios, que eso es el demonio. Y que estamos mal, que estamos pasando situaciones difíciles, situaciones malas, porque estamos llenos de demonios por todas partes, refiriéndose a las imágenes que tenían en la casa. Entonces él me mostró, sí, él me mostró en la Biblia, si quiere yo le muestro, y verá que sí en la Biblia está prohibidas las imágenes. Entonces por eso él cogió y destrozó la imagencita, le dio almadana y la destrozó. Pero no solamente eso, si ustedes han visto en internet, se han dado cuenta como algunos pastores por ahí, que se las dan de super maestros, entonces se hacen en las plazas, empiezan a leer textos bíblicos y a quebrar imágenes de la Virgen sobre todo, y a burlarse de los católicos por esas imágenes y a tratarnos de idólatras y todo eso. Ellos a nosotros siempre nos han tratado de que somos idólatras porque tenemos, no solamente en las casas, sino en los templos tenemos imágenes. Entonces, ¿qué quiero que hagamos nosotros? Vamos a tratar en el día de hoy con las Sagradas Escrituras, basándonos en la palabra de Dios, en la Biblia, si de verdad nosotros los católicos somos idólatras por tener imágenes, o si no somos idólatras por tener imágenes, pero que sea la palabra de Dios, que sea la Biblia la que nos dé claridad sobre este tema. He visto y he notado que muchas personas cuando hablan de estos temas, a muchas personas, no, muchos pastores cuando hablan de estos temas, que yo los he escuchado, tienen la manía de tomar los textos que les convienen, pero hay otro montón de textos que ni siquiera los mencionan. ¿Qué quiero que hagamos nosotros? El tema va a ser largo porque yo quiero que tomemos la mayor cantidad de textos que podamos, los que aparentemente, porque vamos a dar cuenta que aparentemente no nos convienen, pero también los que no son favorables. Es decir, vuelvo y repito, vamos a hacer un estudio coherente, sin necesidad. Simplemente ustedes al final van a decir, bueno, somos o no somos idólatras por tener imágenes, o vamos a descubrir si de pronto los idólatras son otras personas. Pero vuelvo y repito, que sea la palabra de Dios la que nos diga eso. También esta semana una tía política me mandó un video, así se lo resumo. Es un pastor, pero supuestamente fue sacerdote católico. Entonces me mandó el video porque el video decía, pastor humilla a sacerdote católico. Y bueno, ¿cómo así? Obviamente pues me puse a ver el video, le dije que lo iba a ver y que le iba a dar una respuesta. Me puse a ver el video, yo lo había visto hace mucho tiempo. El supuesto sacerdote alguna vez le organizaron un encuentro con un pastor, ya le tocó aceptar el encuentro y el pastor empezó a hablarle de temas de la Biblia que hablan de la idolatría, y entonces él, asombrado, descubrió la verdad, descubrió la luz, y entonces se salió de la iglesia. Ahora anda predicando que somos idólatras, enseñó unos textos bíblicos que aquí los vamos a analizar con toda la calma y mirando a ver si lo que él dijo es lo que dice el texto o no es eso. En fin, ustedes se habrán visto y se habrán encontrado con personas que les plantean este tema y son fuertes con eso. Idólatras los católicos por aquí y por allá por tener imágenes. Antes de empezar a leer los textos bíblicos, lo vamos a hacer desde la versión de la Biblia, Reina Valera. Miren, yo siempre lo voy a repetir porque no quiero ni que el católico se confunda, ni que piense lo que no es. La Reina Valera no es una versión de la Biblia católica. La Reina Valera es la versión de la Biblia más utilizada por nuestros hermanos protestantes. ¿Para qué la utilizamos? Para mostrarles a ellos que lo que nosotros enseñamos y creemos está también en sus Biblias. Que yo soy de una iglesia que ellos se hacen llamar evangélicos o cristianos, pero yo no tengo Reina Valera, yo tengo otra.
lo invito, coja esa Biblia. Coja esa Biblia y mire los textos que yo... acompáñenos en esta enseñanza. Siga los textos que yo le voy a mostrar y verá que ahí también está de la misma manera. Y lo que vamos a comprender nosotros con la Reina Valera lo vamos a comprender con la de Jerusalén, con cualquier Biblia, la que usted quiera, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro eso. Antes de empezar a hablar ya, a mirar los textos bíblicos, quiero que tengamos claro primero qué es un ídolo y qué es una imagen. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta primero qué es un ídolo, qué es una imagen. Una imagen de una vez es una representación, ya sea en pintura, en espejo, en agua, en fotografía, en lo que sea. ¿Qué es una imagen? Una representación. En lo que sea, la imagen es una representación. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un dios falso. Ojo, que aunque la gente crea que existe, no existe. ¿Cuál es la diferencia de un ídolo con el Dios verdadero? Que el ídolo no existe aunque la gente crea que existe. En cambio, Dios verdadero existe aunque mucha gente no crea que existe. Esa es la gran diferencia. Mera bobadita, ¿no? Dios existe así muchos ateos digan que Dios no existe. En cambio, un ídolo no existe así mucha gente diga que existe. Esa es la gran diferencia. Ahora, vamos a desglosar un poquito la palabra idolatría. Resulta de que latría es una palabra latina para describir el culto de adoración que se le debe única y exclusivamente a Dios verdadero. ¿Qué es latría? Es la adoración única y exclusiva ¿a quién? Al Dios verdadero. Viene de una palabra griega, prosekuneon. ¿Qué es un ídolo? Ya lo dijimos. ¿Un ídolo es qué? Dios falso. Es Un Dios falso, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale la palabra idolatría? De viene de la adoración ¿a quién? A un ídolo, a un Dios falso. En otro término, nosotros podemos también tener este concepto sobre la idolatría y es poner en el lugar de Dios algo que no es Dios. Todo aquello que en nuestra vida ocupe el primer lugar, que es único y exclusivo para Dios, es que eso se puede convertir para nosotros en un ídolo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar el texto madre, digamos así, en el que se basan nuestros hermanos no católicos para mostrarle a los católicos que nosotros somos idólatras. Y el texto que cuando yo le dije a mi suegro, muéstrame el texto que le mostraron los testigos de Jehová, entonces sacó y me lo leyó, ¿sí? Ese texto está en Éxodo 24. Mire lo que dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces dicen ellos, ¿vio? Que la Biblia sí prohíbe las imágenes. No te harás imagen de nada, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Entonces, claro, le leen ese texto a un católico, que lastimosamente tenemos que reconocerlos. Nos da pereza formarnos en las Sagradas Escrituras. Nos da pereza leer. Y en muchas partes no tenemos quien nos las explique. Que eso me ha dolido mucho a mí, porque cuando yo vivía en un pueblo, yo no encontré nunca quien me explicara las Escrituras. Y cuando usted pedía que les explicaran, o no sabían, o no sé qué pasa, no sé. Y a mí me duele eso porque todavía hay mucha gente en muchos lugares, y no solamente en los pueblos, sino en la ciudad, que no tienen quien les explique las Escrituras. Entonces llega el protestante y les lee esto, y al pobre católico le da un nudo aquí, como si se hubiera tragado una papa caliente, y queda... Sí lo dice la Biblia. Ahora, los otros, como no son bobos, entonces empiezan a decirle, ¿a usted los curas le predican con la Biblia? No. Y dijo, ¿se da cuenta por qué no le predican con la Biblia? Porque mire lo que dice la Biblia. En cambio, nosotros venimos y mire que le mostramos con la Biblia. Porque no le leen todo. Entonces, ahorita vamos allá. Entonces el católico se queda, primero que todo, como sin redacción, sin saber qué hacer. Y después lo acompañan con otras cosas que vamos a ver más adelante, porque el tema es largo. Empiezan a decirle, y fuera de eso las adoran. A ver, ¿usted se arrodilla ante una imagen? Sí, claro, yo veo a la gente que se arrodilla. Está cometiendo idolatría.
Vuelvo y repito, el pobre católico queda desarmado. Bien, entonces, a simple vista parece que tienen razón, ¿cierto? A simple vista uno lee el texto y uno dice, parece que tienen razón. Vamos a mirar otros textos bíblicos y nos vamos a devolver ahorita, después de eso, a mirar este y a explicarlo detalladamente. Entonces, vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras primero que todo una cosa. Si una imagen es lo mismo que un ídolo. Vamos a comprobar primero eso. Voy a invitarlos a Éxodo 25, versículo 17 en adelante. Miren, el texto que ellos nos muestran está en Éxodo 24. 5 capítulos más adelante, miren lo que dice. Hablando Dios con Moisés, dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud sea de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro. ¿2 qué? Querubines. ¿Y qué es un querubín? Ángeles. Labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en los 2 extremos, y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces, 5 capítulos. Le voy a empezar a mostrar los textos que ellos no les van a mostrar a ustedes. Y que yo los estoy invitando, coja su Biblia, la versión que tenga, y dígame si esto está o no está en su Biblia. 5 capítulos más adelante, Dios mismo está mandando a hacer unas imágenes de unos ángeles. Ahora, ¿podríamos llamar a Dios idólatra por eso? No. ¿O podríamos decir nosotros que Dios está contradiciendo cuando 5 capítulos antes prohíbe las imágenes y ahora manda a hacer imágenes? Ahora, para que esta gente pueda cumplir con esta misión, miremos lo que hace Dios, sí, otros 6 capítulos más adelante, Éxodo 31:1. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras engastadas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahimasat, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, vemos que ya más adelantico, ahí mismo en el libro del Éxodo, Dios está entrenando un grupo de personas para que puedan llevar adelante la labor de hacer unas imágenes. Pero no solamente eso, dice que les da su espíritu. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no existía de forma carismática como después de Pentecostés. En el Antiguo Testamento Dios le daba su espíritu a las personas que les iban a encargar una misión importante. O sea que si les da el espíritu a estas personas es porque lo que ellos van a hacer es una misión importante para Dios. Vuelvo y repito, ¿podríamos acusar nosotros a Dios de estar introduciendo a esta gente a la idolatría, al entrenarlos y darles su espíritu para que hagan unas imágenes? Lo cual sería ilógico, porque además ellos van a hacer unas imágenes que Él mismo ordenó hacer. Ahora vamos a mirar si estas personas hicieron lo que Dios les ordenó hacer o no. Si ustedes van a Éxodo 37, 7 en adelante, miren lo que dice. Dice: hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo las alas del propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y codo y medio de su altura, y la cubrió de oro puro, e hizo una codorniza de oro alrededor.
Ustedes se dan cuenta que exactamente lo que Dios le dijo a Moisés que había que hacer es exactamente lo que estas personas, con el Espíritu de Dios, para que lo pudieran hacer, lo hicieron. Entonces, no hace mucho, ¿se acuerdan que yo les pedí a ustedes que oraran porque iba a ir a hablar con un pastor? Sí. Y una pastora, pues 40 años de pastor, ¿sí? Empezamos a hablar de este tema, me planteó lo que yo ya sabía que me iba a plantear, y entonces cuando me tocó a mí, empecé a mostrarle todo esto. Y le dije, pastor, ¿usted se atrevería a llamar a Dios idólatra por permitir esto, por mandarse a hacer esto? Y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo le dije, ¿y entonces cómo me explica esto? Me dijo, no sé, yo nunca había visto ni nadie me había mostrado eso. Entonces, o es verdad, pero ¿cómo puede ser posible que yo, 40 años de pastor, nunca haya visto eso? O es verdad o no lo hacen porque no les conviene, porque eso le va a demostrar a la gente que está al frente, que ellos los han engañado toda la vida, y ellos se van a dar cuenta que los católicos tenemos razón cuando decimos que una imagen no es lo mismo que un ídolo. Ojo, vamos a ver más adelante que yo puedo convertir una imagen en un ídolo, pero una imagen no es lo mismo que un ídolo, que es lo que ellos afirman. Y llegan a la casa de uno, el demonio, ven una imagen de la Virgen María, uy, el demonio, ven una cruz, uy, ¿cómo que el demonio? Y entonces la gente se asusta y a quitarlas. Entonces, vuelvo y repito, aquí vemos cómo ellos cumplieron lo que Dios había ordenado. No es por orden de ningún hombre, es por orden de Dios. Pero todavía hay más. Vamos a mirar, todo esto se lo mostré yo a él, todo esto. Vamos a mirar cómo quedó el templo de Jerusalén cuando quedó terminado. Primera de Reyes 6:21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro. Y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala de un querubín tenía 5 codos y la otra ala del otro querubín otros 5 codos. Así había 10 codos desde la punta de un ala a la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran del mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Pues estos 2 querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala de otro tocaba otra pared. Entonces eran como grandísimos. Y las 2 alas se tocaban una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, escuchen, de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera. Vamos a mirar este otro, Primera de Reyes 7:27. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la altura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenía unos tableros los cuales estaban entre las molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, bueyes y querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había añadiduras de bajo relieve. Entonces, miren, el templo de Jerusalén, cuando quedó terminado por Salomón, estaba lleno de imágenes por todas partes. Había imágenes de ángeles, de leones, de bueyes. Había imágenes en alto relieve y en bajo relieve. Dios mío, yo creo que un protestante jamás hubiera entrado a ese templo. Jamás hubiera puesto un pie en ese templo. Entonces, préstenme atención a lo siguiente. Si Dios prohíbe las imágenes porque son ídolos, entonces Dios debe estar bravísimo, porque cuando le van a presentar un templo se lo presentan lleno de imágenes por todas partes. Pues para sorpresa, y le decía yo al pastor, para sorpresa suya no fue así. Vamos a mirar lo que hizo Dios. Primera de Reyes 9:1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová se apareció a Salomón la segunda vez
como se le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Entonces va a hablar Dios. Vamos a ver qué dijo Dios. Debe estar bravísimo, debe estar furioso porque le hicieron imágenes y eso es idolatría. Vamos a ver, dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Ojo, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Cómo así? ¿Cómo que Dios pone sus ojos y su corazón en esta casa llena de imágenes? ¿Cómo que Dios santifica, bendice, consagra para él una casa, un templo lleno de imágenes? ¿Acaso es que Dios está permitiendo la idolatría? Entonces volvía y yo le decía, porque yo siempre le leía un texto y le decía: ¿será Dios idólatra por eso? No. Pues parece que para ellos sí, ¿sí? Ojo, entonces, para sorpresa de todos ellos, estos textos que no se los leen ellos a la gente, para sorpresa de todos ellos, a Dios le agradó. A Dios le agradó tanto que santificó ese lugar y puso allí sus ojos y su corazón para siempre. ¿Cómo va a poner Dios sus ojos y su corazón para siempre en un templo lleno de imágenes? Ahora entienden por qué nosotros tenemos los templos, ojalá fueran llenos de imágenes, que lastimosamente se me olvidó decírselos ahorita, pero escuchando por ahí algunos pastores que ya se las dan de que están triunfando con el tema, dicen ellos que hay algunos sacerdotes que están quitando las imágenes de los templos, que para que la gente no cometa idolatría. Pues si un sacerdote está quitando las imágenes de los templos, en vez de meter más, es que no conoce las Sagradas Escrituras. Y con todo respeto se lo digo, porque en las Sagradas Escrituras, lo pueden buscar, Primera de Reyes 9:1 en adelante, Dios santifica, pone sus ojos y su presencia en un templo lleno de imágenes. Es más, a Dios solo se le podía dar adoración en el templo de Jerusalén. Es más eso todavía. Entonces, con todo respeto, hay que mirar las Sagradas Escrituras, mirando todo para que podamos entender nosotros qué es realmente lo que está prohibiendo el Señor. Pero le dije: pastor, ¿y hay más? Y dijo: ¿hay más? ¿Cómo que hay más? Yo le dije: sí, vamos a Números 21:4. Miren lo que dice Números 21:4. Después partieron del monte de Oro, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. ¿De qué pan estaba hablando? Maná. Del maná. Lo que Dios les dio para que no murieran, y mire cómo es la gente, cómo somos de desagradecidos, ¿no? Dice: y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, en otras versiones dice de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, a ver, miramos varias cosas. ¿Tiene Dios poder o no tiene Dios poder para sanar a una persona sin necesidad de usar una imagen de una serpiente? Claro que sí. Y si Dios tiene poder para eso, ¿por qué usó la imagen de una serpiente? Pero no solamente eso, había que mirar esa imagen de la serpiente para poder ser sanado si lo picaba uno la serpiente. Había que mirar, la orden era: el que la mire, vivirá. Ahora, tengamos en cuenta nosotros lo siguiente, porque esto nos tiene que quedar claro. No era la imagen de la serpiente la que hacía los milagros, era el poder de Dios el que hacía los milagros. Pero los hacía a través de ¿qué? De esa imagen de la serpiente. Esta imagen de la serpiente es bien interesante porque la va a tomar el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice Jesús. Dice:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora ustedes entienden por qué en la Iglesia Católica tenemos a Cristo en la cruz levantado. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos? Porque el mismo Jesús dio la orden. Ojo, esto es cumplirle a Jesús. Dio la orden de que así como una serpiente fue levantada en el desierto y el que la mirara se sanaba, así debía de ser levantado él para que el que lo mire viva, para que el que crea en él y lo mire viva. Con esto nosotros podemos comprobar que una imagen y un ídolo no son la misma cosa. Si una imagen y un ídolo fueran la misma cosa, entonces el primer idólatra sería ¿quién? Dios. Y nadie se va a atrever a juzgar, a poner a Dios, a decir que Dios es idólatra porque manda a hacer imágenes. Ahora, les voy a mostrar más adelante que una imagen se puede convertir en un ídolo, pero es una cosa muy diferente. Ahora vamos con calma para que no se me adelante. Por ahora les digo que el tema es largo. Entonces, si podemos comprobar con las Sagradas Escrituras, lo hemos leído, que una imagen y un ídolo no son la misma cosa, entonces ¿qué fue lo que prohibió Dios en Éxodo 24? Entonces yo los voy a invitar a que busquemos Éxodo 20 del 1 en adelante y vamos a ver qué nos encontramos. Escuchen, antes de empezar a leer Éxodo 20 del 1 en adelante, nosotros debemos entender el contexto. El pueblo de Israel, ¿de dónde viene? De Egipto. En Egipto ellos tienen más de 3.000 dioses. ¿Cuál era el problema? Que ellos no veían la imagen como una imagen, ellos veían la imagen como el mismo Dios que se representaba. Entonces cuando ellos decían, ese es el Dios, ellos no creían, eso es una imagen de tal Dios, sino que ellos creían que esa imagen era el mismo Dios. Eso nosotros lo podemos comprobar muy fácil. Si ustedes quieren, van a Hechos 19:23 en adelante. Miren lo que dice, para que comprobemos que estos pueblos cercanos a Israel sí creían que esas imágenes eran dioses. Escuchen. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino, que era como se llamaban a los cristianos al principio, los seguidores del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa. ¿Quién era Artemisa? Una diosa. Y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y a los obreros del ramo y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos nuestro bienestar, pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea. Vamos a ver qué era la idea que ellos tenían y la idea que Pablo les va a cambiar de idea, diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses. Entonces se dan cuenta que ellos sí creían que esas imágenes eran dioses. Y Pablo les decía, no, esas imágenes no son dioses. Es que ese era el problema de los pueblos paganos alrededor de Israel. Fíjese, los israelitas nunca pensaron que las imágenes de los querubines y ni las que habían en el templo eran dioses. Ellos sabían que eran imágenes. En cambio, estos pueblos sí creían que esas imágenes eran dioses. Y sigue. Y esto no solo acarrea el peligro de que nuestra profesión caiga en desacrédito, sino también de que el templo mismo de la gran diosa Artemisa, entonces se dan cuenta que si era una diosa, Artemisa sea tenido en nada, y acabe siendo despojada de su grandeza aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero. Entonces, no solamente creían que esa imagen era Dios, sino que ¿qué hacían? La adoraban. Con esto nosotros, entonces, ya entendiendo esto, que vienen de una cultura donde ellos creen que una imagen es Dios, que todos los pueblos alrededor creen lo mismo, entonces vamos a leer Éxodo 20 del 1 en adelante. Mire lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir, que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Dios que peleó por ellos contra los dioses egipcios y contra el mismo faraón, que para ellos era la encarnación de todos sus dioses, y los venció. Entonces lo que les está diciendo: yo soy el único Dios, yo soy el único Dios verdadero. Sigue, versículo 3.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dejémoslo, le vamos a leer el versículo 4, que es el que nos leen a nosotros, nuestros hermanos no católicos, y vamos a entender este versículo 3. Escuchen, dice, entonces vuelvo y repito, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Ahora la pregunta es, ¿no te harás imagen de qué? De esos dioses. De otros dioses delante de él. Entonces, el versículo 3 explica el versículo 4. El versículo 4 dice, no te harás imagen, y el versículo 3 explica de otros dioses delante del Dios verdadero. Entonces, vuelvo y repito, aquí lo que el Señor está prohibiendo es que la idolatría. Tener otro Dios delante de él. Si ellos entienden que esto es cualquier imagen, entonces, ¿por qué Dios mandó a hacer imágenes? Entonces, ¿por qué Dios bendijo un templo lleno de imágenes? ¿Se dan cuenta que no hay ninguna coherencia en eso? Por eso el texto es muy claro, no te harás imagen de otros dioses delante de mí. Tengamos en cuenta también lo siguiente, si Dios estuviera prohibiendo las imágenes todas, entonces no se podría ni ver televisión, porque uno lo que ve ahí es una imagen. No se pudieran tener fotografías, porque uno lo que ve ahí es imágenes. Si saca un billete del bolsillo, ahí hay ¿qué? Imagen. Pero esas sí no las sueltan ellos, ¿no? Esas sí, no, ¿qué tal? Esas sí las idolatran, como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Esas sí las quieren todas para ellos. Sigue diciendo, escuchen, sigue diciendo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ojo, ojo. Esto también se comprende muy fácil si entendemos que ellos vienen de una cultura donde hay dioses de dos cuerpos, ¿sí? Cara de reptil y cuerpo de hombre, o cara de ave y cuerpo de reptil. En fin, para entender esto tiene uno que conocer la cultura egipcia. Y métanse, yo los reto, métanse a buscar dioses egipcios y verá todas las imágenes que ustedes ven. Entonces tenían imágenes de seres del cielo, aves y cosas así. Tenían imágenes mezcladas inclusive de seres de la tierra, de hombres. Y tenían imágenes de ¿qué? De reptiles, de cuestiones de agua. Entonces ustedes ahora entienden por qué dice ni del cielo, ni de la tierra, ni bajo de la tierra. Porque eso era lo que ellos habían visto durante 430 años, ¿dónde? En Egipto. Entonces, si yo no conozco la cultura egipcia, pues entonces digo lo que a mí me parece. Entonces, como dice imagen, entonces yo, ay, vea. No, esto se estudia, por eso hay que mirar los contextos, hay que profundizar, y les dije que íbamos a hacerlo con profundidad, no así por encimita de lo que a nosotros nos dé la gana entender. Pero sigue, versículo 5. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Entonces dicen otros, ¿vio? ¡Ay! Aquí encontramos lotería otra vez. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. ¿A quiénes? A las imágenes de otros dioses ajenos al Dios verdadero. Es que el versículo 3, que ellos se tragan, es la respuesta a todo lo demás. Entonces, no te inclinarás ante las imágenes de ¿qué? De otros dioses. Yo no sé qué es lo que los enreda ahí. Lo que los enreda es simplemente que no quieren que la gente sepa la verdad. Entonces, lo que viene a continuación también nos va a corroborar más lo que les estoy diciendo. Dicen, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Pregunto, a ver, ¿Dios nos puede celar a nosotros con una imagen? No. ¿Con qué nos puede celar Dios a nosotros? Con otro Dios. Entonces se dan cuenta que no prohíbe las imágenes, prohíbe la idolatría. Si usted cree que una imagen es Dios, entonces sí es idólatra. Pero no prohíbe las imágenes porque sí, prohíbe la idolatría. Porque usted no va a celar a su esposa o a su esposo con una imagen, usted la va a celar con otro hombre o con otra mujer. Dios no lo va a celar a usted con una imagen, Dios lo va a celar a usted con otro Dios. Entonces eso corrobora todavía más lo que estamos diciendo. Sigue diciendo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, con todo esto queda más que claro que Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe la idolatría. Tener otro Dios por delante de Él. Ahora,
Todo esto lo podemos corroborar todavía con otro texto más, de que Dios no prohíbe las imágenes, sino que prohíbe la idolatría. Deuteronomio 6:14. Miren lo que dice. Escuchen, no andaréis en pos de dioses ajenos. ¿No qué? No andaréis. Ustedes no pueden andar en pos de dioses, o sea, de ídolos. De los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, es decir, de los pueblos que están alrededor. Porque el Dios celoso, otra vez, ahí vuelve, fíjate que este engancha con lo que acabamos de ver de Éxodo 20, porque Dios es celoso, ¿con una imagen? No, Dios es celoso ¿con qué? Con otro Dios. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Entonces, ahí seguimos comprobando. Dios está prohibiendo la idolatría. Ahora, ustedes han visto, como les dije al principio, a pastores por ahí haciendo espectáculos, rompiendo imágenes de la Virgen María, sobre todo en las calles, basados en este texto. Vamos a ver si son las imágenes de la Virgen María o no, que además se me pasó. Ojo, ¿cómo van a ser las imágenes que prohíbe Dios en Éxodo 24, las imágenes católicas, si la Iglesia Católica no existía? A ver, ¿cuáles son las imágenes de la Iglesia Católica? A ver. María, Jesús, José, San Agustín siglo IV, San Pablo, Juan Pablo II, que lo conocimos, Madre Teresa de Calcuta, ¿la conocimos o no? Sí. Entonces, ¿cómo van a ser las imágenes de la Iglesia Católica si la Iglesia Católica no existía? Pero nosotros somos tan bobitos, por desconocer, por no estudiar, por no profundizar, que le dicen a uno, ay, vea, Éxodo 24, prohibía las imágenes. Y entonces la gente dice, ay, sí. Pero hombre, por favor, piense un poquito. Si la Iglesia Católica la funda Jesús, Mateo 16, 18, ¿cómo pueden ser 1350 años las imágenes católicas las que está prohibiendo la Biblia? ¿Cómo nos vamos a dejar meter ese gol y nos vamos a quedar así como si nada? ¿Por qué no nos damos el gusto de reflexionar un poquito? ¿Por qué no nos damos el tiempito para analizar, para pensar? Pero ¿cuántos han cogido como burros y, ay, sí, tal? Y a la semana están por allá en una iglesia enseñando mentiras porque después empiezan a enseñar lo mismo. Entonces ya van donde un familiar y le enseñan lo mismo y el familiar, que lastimosamente tampoco está formado, detrás de ellos. Y el pastor feliz, aquí llegó la mía. No puede ser así, no, de verdad no puede ser así. Ahora, se les está cayendo todo esto en la medida en que los católicos estamos profundizando y estamos explicando nuestra fe. Se les ha caído y ya hay preocupación de muchos de ellos porque les estamos tumbando todo eso. Les estamos tumbando, no, la Biblia misma los está tumbando. Porque ahora cuando el que me está viendo y está siguiendo este video o ha visto a Fran Morera, al padre Luis Toro o a cualquiera de los que, sacerdote o persona que enseña esto, pues entonces va a decir, ay, me dijeron mentiras. Entonces lo que ellos utilizaron en un momento a favor de ellos, ahora la Biblia los convierte en mentirosos. Y la gente no es boba, la gente es que no me tienen que creer a mí, estoy leyendo la Biblia Reina Valera, lo estoy leyendo los textos, les estoy dando los textos para que los cojan y los vuelvan a mirar. No me crean a mí, crean a la palabra de Dios y punto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, vamos a mirar el texto que ellos utilizan para romper imágenes, vamos a ver qué imágenes son las que hay que destruir, vamos a ver. Deuteronomio 7:25. Escuchen lo que dice. Las esculturas de sus dioses, ¿de quiénes? Dios. Y de sus dioses es de los dioses ¿de quién? De los pueblos alrededor. ¿Sí? Dice, las esculturas de sus dioses, de los dioses alrededor, quemarás en el fuego. Entonces dicen ellos, ay, vamos a destruir imágenes de la Virgen, de San Pablo, de San Pedro, a destruir esas imágenes cuando, ojo, las esculturas de sus dioses quemarás. ¿Alguno de ustedes cree que María es Dios? ¿Alguno de ustedes cree que Pablo es Dios? No. ¿Alguno de ustedes cree que Madre Teresa de Calcuta es Dios? No. ¿Juan Pablo II? Entonces no está diciendo que quemen todas las imágenes, que ahora tenemos que desaparecer la plata y quemar las imágenes, no. Las esculturas de sus dioses.
No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces, si le leen este texto, ustedes por favor, pero ¿cómo no se dan cuenta que ahí está diciendo las esculturas de sus dioses? ¿Sí? ¿Cómo no se dan cuenta que está hablando de la idolatría, de los dioses ajenos delante de él? Ya teniendo claro esto, hay cientos, quizás miles de textos en la Biblia que prohíben la idolatría. ¿Sí? Muchos. Por donde quiera hay textos que prohíben la idolatría. Tener otro Dios por delante del Dios verdadero. Aquí ustedes se pueden dar el gusto de decirles, hermanos, ahora muéstrenme en el texto que ustedes quieran y verán. Nosotros vamos a mirar algunos porque son muchos. Vamos a mirar algunos de los que ellos más nos muestran y los vamos a analizar y verá que lo que la Biblia está prohibiendo es la idolatría. Y que no tiene nada que ver con las imágenes de los católicos que ni siquiera existían. Vamos a empezar, por ejemplo, Salmo 115, ellos lo leen desde el 4, miren lo que dice desde el 4. Plata y oro son sus ídolos. Ya ahí está la respuesta. Plata y oro sí son, pero ¿qué? Sus ídolos. ¿Los ídolos de quién? De los dioses. De los dioses de los pueblos paganos. Dice, obra de mano de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Ahora vamos a leerlo desde el versículo 1. Miren lo que dice desde el versículo 1, miren, para que ustedes se den cuenta, porque cuando a uno le leen la Biblia, uno tiene que leer antecitos y despuesitos. Y ahí se da cuenta usted que lo que le están diciendo no es. Porque ellos dicen, ay, vea, cogen una imagen de la Virgen María, mire, ¿tiene ojos y ve? Ah, no ve, vea. Vamos a ver. Dice, desde el versículo 1, Salmo 115, desde el 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Ojo, ¿qué era lo que pasaba? Que los demás pueblos decían, ¿y a dónde está el Dios del pueblo de Israel? ¿Por qué decían eso? Porque para ellos la imagen era Dios. Y si para ellos la imagen era Dios y el pueblo de Israel no tenía imágenes de Dios, entonces ¿qué le decían al pueblo de Israel? A ver pues, ¿cuál es su Dios? Tanta bobada, que los sacó de Egipto, que les abrió el mar, que no sé qué, que los acompaña, que les dio maná, que les dio agua, y a verlo. Que no se ve. Si no se ve, si no lo tienen. Entonces miren la respuesta que les dio, que les dieron, dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Qué creemos nosotros los católicos? Que nuestro Dios está ¿dónde? Entonces aquí sí está hablando del Dios de Israel, del Dios verdadero, del Dios nuestro. ¿Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. O sea, todo lo que fue hecho, lo hizo Él. Fíjense qué interesante. Los de ustedes, en otras palabras, no han hecho nada. Los de ustedes no han hecho nada. En cambio, el de nosotros, todo lo que fue, todo lo que ustedes ven, lo hizo Él. Y está en los cielos. Y ahí sí entra en el versículo 4 que nos leen ellos. Dice, plata y oro son sus ídolos. Entonces está hablando de quiénes. De los dioses de los pueblos del lado. Miren la contraposición que hace. Ojo, tienen boca y no hablan. Esos dioses que ellos tienen imágenes, ¿tienen boca y qué? No hablan. En cambio Dios, nadie no tiene boca porque no es una imagen y habla. El Dios de Israel sí habla. Dice, tiene ojos y no ven. Esos dioses tienen ojos y no ven. En cambio el Dios de Israel, como no es una imagen, no vemos los ojos, pero sí está viendo al pueblo y la aflicción del pueblo. Tienen oídos y no oyen. Esos dioses tienen oídos, pero no oyen nada. Usted les puede gritar todo el día que les haga un milagro y no se lo hacen porque no oyen. El Dios verdadero, como no es una imagen, no se ven los oídos, pero sí. Síganlo leyendo para que nosotros adelantemos. Todo lo que hacen ahí es burlarse. Se están burlando de los dioses de los paganos, pero no se están burlando de las imágenes que hay en el templo. Porque ellos creían que esas imágenes eran dioses, en cambio los israelitas no creían que las que habían en el templo eran dioses. Ahí está la gran diferencia. Otro texto, de unos cuantos para que miremos aquí mientras tanto, dice Isaías 44:1. Estos textos se los van a leer a ustedes, pero ustedes ahora que están aprendiendo se van a dar el gusto de que se los lean. Pongan la misma cara que yo pongo.
Como dice el padre Luis, pero tengo una cara de bobo, pero bien administrada. Entonces yo empezaba como que tenían razón y se emocionaban, y después los cogía yo y iba, mire, Isaías 44:1, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel. ¿A quién le va a hablar? Jacob, siervo mío, y al pueblo Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Yesurún. Si ustedes adelantan ahí, van a encontrar, para que adelantemos, versículo 8. No temáis, no os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Escuchen, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Le está diciendo a Jacob y al pueblo de Israel que no hay Dios sino Él, no hay más, no hay más. ¿Y quiénes creemos que no hay Dios sino Él? ¿Quiénes? Nosotros, ¿sí? No hay Dios sino Él. Ahora, si ustedes siguen leyendo, dice, los formadores de imágenes de talla, entonces no está hablando de las imágenes del templo, ni de las imágenes católicas que no existían, sino de los ídolos de los dioses de Laos. Esperen, dicen, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Esto nos lo leen a los católicos y creen que somos nosotros los de esto, ¿no? Y se ríen. Dicen, y ellos mismos son testigos para su confusión, que los ídolos no ven ni entienden. Obvio, un Dios falso, una imagen que va a ver y que va a entender. Es más, las imágenes que nosotros tenemos ni ven ni entienden. Si usted cree que una imagen de esas es Dios, eso ni ve ni entiende, no sea bobito, es idólatra usted, y punto. Pero vamos a llegar allá porque no conozco el primer católico, aunque sea niño, que crea que una imagen de la Virgen María sea Dios. Usted le muestra a un niño pequeñito, ¿esa imagen es de quién? De María. ¿Es Dios? No, eso no es Dios, es la Virgen María. Es una imagen de la Virgen María. Así como si yo le puedo mostrar ahorita una imagen de Teresa de Calcuta a alguien, es una imagen de una señora, Teresa de Calcuta, que vaya más bien mire lo que hizo y aprenda, que eso es lo que hay que hacer como cristiano. O así como usted dice, oiga, yo no conozco a su mamá, vea una foto de su mamá, o de mi mamá, conózcala, ¿sí? Pero es Dios, jamás, ¿no? Sigue. Dice, entonces, lo que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? Se pregunta, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados. ¿Quiénes? Los de los pueblos. Ahorita vamos a ver más exactamente quiénes. Ahorita vamos a ver, yo les voy a mostrar. Adelante al versículo 13, al 15 para que sigamos avanzando. Dice, ustedes lo van a leer todo en su casa porque ustedes van a sacar tiempo para mirar esto con calma, ¿no? Yo aquí por cuestiones de tiempo adelanto, pero ustedes lo van a leer todo, ¿no? Dice, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también un horno, cuece panes, hace además un Dios. ¿Hace además qué? Un Dios. ¿Y qué fue lo que Dios prohibió? Los ídolos. Hace además un Dios y lo adora, para acabar de ajustar. Y lo adora, que vamos a ver más adelante en el mismo tema, que es adorar. Y lo adora. Fabrica un ídolo, que está prohibido, y se arrodilla delante de él. ¿Qué está prohibido? Arrodillarse delante de un Dios falso. Versículo 17. Y hace el sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, además de todo, es tan bobo que le va a pedir, le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Está reconociendo que esa imagen es Dios o no? Eso era lo que hacían los pueblos paganos. No veían en la imagen una imagen, sino que veían en la imagen a ese Dios, y por eso le decían, líbrame porque mi Dios eres tú. Le decían a una imagen, mi Dios eres tú. ¿Han visto ustedes un católico decirle a una imagen, mi Dios eres tú? ¿De la Virgen, de lo que sea? Bien. Este texto lo voy a leer de la versión de la Biblia católica, porque este supuesto es sacerdote y ahora pastor lo leyó de la Biblia católica. Este fue uno de los textos que él leyó. ¿Siendo sacerdote? No sé, a mí ni me interesa ni nada, porque no leía la Biblia. Y si era sacerdote no conocía, yo me preocupé, porque entonces que enseñan a unos 8 años estudiando para sacerdote y que no había visto esto, que no lo conocía. Bueno,
Isaías 45:20. Este lo voy a leer de la versión de la Biblia católica porque lo miré en todas las versiones de la Biblia y es más diciente en esta. Es más, la versión es la latinoamericana, una de las Biblias... ¿Veías qué? 45. No ojo, la Biblia latinoamericana, pero no la versión de Jerusalén latinoamericana, sino otra, que es la latinoamericana que trae explicaciones abajo, que es un compendio, cogen la idea y la ponen. Pero como esta Biblia es tan diciente en lo que él leyó y dijo, mire la Biblia católica, y yo le voy a decir, sí es la Biblia católica, pues vamos a ver qué dice. ¿Sí? Entonces, miren, reúnanse y vengan. Acérquense y traten de entender, ustedes que sobreviven entre las naciones. Son tontos los que creen que una estatua, ojo, son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Y cuando la persona leyó que ni siquiera la leyó él, sino que puso a otro a leer, que para que no dijeran que él estaba manipulando la Biblia, entonces todo el mundo soltó la carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! Y dice el supuesto escura, ¿y quiénes son los que rezan? Y todos, los católicos, ¡ja, ja, ja! Ojo, dice la Biblia, son tontos los que creen a una estatua, a una cosa de madera y rezan a un Dios. ¿A quién? A un Dios. ¿Qué es lo que está prohibido? La idolatría. Y rezan a un Dios incapaz de salvar. Pero peor que eso, en estos días voy a explicarles a ustedes un tema y lo vamos a grabar, que con eso no solamente se están burlando de la iglesia, de los católicos, sino de Jesús. Porque Jesús rezaba. ¿Ustedes sabían que Jesús rezaba? Claro. Entonces les vamos a mostrar que Jesús rezaba y que los apóstoles rezaban, y con eso, esas risas de ellos no son contra nosotros, son contra el mismo Jesús. Vamos, hay otro texto y lo vamos a mirar más adelantico porque ya fue del profeta Jeremías. Dice, entonces, escúchenme, aquí ustedes van a entender esto. Isaías está dividido en tres partes. Del capítulo 1 al 39 es Isaías antes del destierro de Babilonia. Del 40 al 55 es Isaías durante el destierro de Babilonia. Va a estar hablando de todo lo del pueblo durante el destierro de Babilonia. Y del 56 al 66 es Isaías después del destierro de Babilonia. Estos textos que acabamos de leer están dentro de ¿qué? Dentro de Isaías durante el destierro de Babilonia. Entonces Isaías se está burlando y está criticando es a los dioses de los ¿qué? Babilonia. De los babilonios. Mire, por eso es importante conocer y estudiar y profundizar. Está burlándose y está criticando los dioses de los ¿qué? Babilonios. El pueblo de Israel se estaba contaminando allá de eso. Pero para comprobarles a ustedes que sí estaba hablando de los dioses babilonios, vamos al capítulo 46, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Se postró Bel y se abatió Nebo. Vaya a la biblioteca que quiera y mire qué dioses eran Bel y Nebo y verá que eran dioses babilonios, para que ustedes se den cuenta con las sagradas escrituras de que sí estaba hablando los textos que acabamos de ver ahorita de los dioses de los ¿qué? De los babilonios. Sí estaba hablando de ellos y sigue diciendo sus imágenes fueron puestas sobre bestias. Escúchenme por favor, dice, sigue diciendo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esto nos lo leen y nos dicen, ay, vean los católicos lo que hacen, ¿no? Esas cosas que vosotros soléis llevar son alzadas cual carga sobre bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todos el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Escuchen la pregunta que hace porque está en signo de pregunta. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? El pueblo de Israel se vio tentado, contaminado por el pueblo babilonio, a hacer lo mismo con Dios. Y el Señor antes de que lo hagan les digo, ¿ustedes a quién me quieren asemejar? ¿Con quién me van a comparar? Muchachos, es cierto. ¿Con qué imagen podemos comparar al Dios que hizo el universo y no tiene principio y fin? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos asemejar a qué? ¿A qué? A ver, ¿a qué podemos asemejar a un Dios que no cabe en el universo? Y entonces aquí el profeta les hace un reproche y les dice, pero Dios por medio del profeta les hace un reproche y les dice, pero ¿a quién me van a asemejar, hombre? ¿A quién? ¿Sí? Sigue, dice. Entonces dice, sacan oro de la plata. ¿Quiénes?
los babilonios. Pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Para hacer un ídolo, un dios falso de eso. ¿Sí? Sigue. Se postran y adoran. Para acabar de ajustar, se postran, es prohibido a postrarse delante de una imagen de otro dios, y lo adoran. Y se lo echan sobre hombros. Los llevan y lo colocan en un lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Pues claro, si es una imagen, que ellos crean que es Dios es otra cosa, pero ahí donde lo pongan, ahí se queda hasta que lo tumbemos, como sea, o hasta que lo tumbe un temblor, o hasta que llegue un protestante y lo destruya, ¿no? Ahí se queda. Dice, le gritan y tampoco responde. Después vamos a ver algo muy interesante que le pasó a Elías. Le gritan y no responde, ni libra de la tribulación, no hace nada, no hace nada. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros predicadores. Entonces aquí se está burlando no de las imágenes de los católicos que no existían o que ponemos en un lugar y no se mueven. Aquí están hablando de los dioses, de los babilonios, que los ponían en un lugar, creían que era Dios y ni se movían ni podían hacer nada. Ahora, vamos a mirar este otro texto, y este fue el otro texto que él leyó. También lo voy a leer entonces, para que tengan claro que a mí no me interesa engañarlo. Lo voy a leer, ya no de la Reina Valera, sino de la versión de la Biblia latinoamericana católica, porque la leyó este pastor. Vamos a leer a ver qué dice. Jeremías 18. Mire lo que dicen, y cuando él lo leyó, todo el mundo se volvía a burlar de los católicos. Mire, dice, todos ellos son bestias y estúpidos. Y claro, ¿quién no se ríe? Si ellos creen que somos los católicos, pues echan a reír. Sí, claro. Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos, ¿sus qué? Ídolos. Entonces, ¿de qué está hablando? De los ídolos, de los dioses falsos, que aunque la gente crea que existen, no existen, de los dioses de los pueblos alrededor. Ya lo vamos a mirar. Demuestran su necedad. Pero Yahvé es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra y las naciones no pueden aguantar su cólera. ¿Qué aprendieron ustedes? Que uno lee un poquito antes y lee un poquito. O que si puede leer todo el libro mejor, más fácil. Miren lo que dice antes en el capítulo 9, versículo 12. Ahora volvemos a la Reina Valera. Dice el Señor, ellos abandonaron mi ley. ¿Quiénes? El pueblo que se había contaminado en otro lado, abandonaron mi ley. Lo que yo había puesto delante de ellos, no escucharon mi voz ni procedieron conforme a ella, sino que siguieron los impulsos de su corazón obstinado. Y a los Baales, ¿a los qué? Ay, ¿qué son los Baales? Los dioses de los pueblos paganos, que sus padres les enseñaron a conocer. Es decir, ya desde los padres de esta generación que está criticando aquí, ya se habían contaminado siguiendo Baales y le enseñaron eso a sus hijos. Pero todavía hay más. El mismo capítulo 10, pero en el versículo 1, mire lo que dice. Escuchen, casa de Israel, la palabra que les dirige el Señor. Así habla el Señor. No imiten las costumbres de los paganos. Entonces, antes de criticar que son estúpidos y bestias, porque sus ídolos demuestran su necedad, está diciendo, no imiten las costumbres de los paganos. Entonces, ¿de qué dioses estaba hablando? De los dioses, de los pueblos, de los vecinos, de los pueblos del lado. ¿Difícil de entender eso? A mí me dio dificultad al principio, pero después todo es cuestión de uno formarse. ¿Cuánto nos queda? Saquémosle estos dos pedacitos para que ya entremos en la próxima clase. Sí, vamos a ver estos dos textos, listo, vea. Que son de los muchos que a ustedes les van a mostrar, pero ustedes se van a sentar tranquilos, van a poner cara de que no entienden y después les van a explicar, listo. Con amor, eso sí, con cariño les van a decir, hermano, usted está equivocado, por esto, a usted le mostraron esto, pero no le mostraron esto. Y lo que yo he tratado, y lo he dicho varias veces, es ser coherente, no mostrarles todos los textos que hay y analizarlos, para que podamos entender. Deuteronomio 27:15 también nos lo han leído. Mire, dice, maldito el hombre que fabrique un ídolo esculpido o fundido. ¿Maldito qué? El hombre que fabrique un ídolo. ¿Qué prohibió Dios en Éxodo 24? Los ídolos. ¿Sí? Las imágenes de dioses delante de dioses falsos delante de él. Abominación de Jehová, obra manual del artífice, y lo coloque en un lugar secreto, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a leer.
Pero ya saben que siempre la Biblia va a aclarar ídolo o Dios falso, o Dios con minúscula, ¿sí? Que es un Dios falso. Mírenles, cuando les lean un texto, cojan ustedes y léanlo y verá que lo aclara, la Biblia lo aclara. Miqueas 5:9. Aquel día, oráculo, Miqueas 5:9, ¿sí? Aquel día, oráculo del Señor, yo estirparé tus caballos de en medio de ti y haré desaparecer tus carros de guerra. Estirparé las ciudadelas de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Estirparé de tus manos los sortilegios y no tendrás más adivinos. Estirparé en medio de ti tus ídolos. ¿Tus qué? Ídolos. Que es un ídolo, es un Dios falso. Y tus piedras conmemorativas. Y ya no volverás a postrarte ante la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus postes sagrados y derribaré tus ídolos. Escuchen, siempre va a decir Dios con minúscula, o sea, Dios falso o ídolo. Arrancaré tus imágenes de Azarea. ¿Quién era Azarea? La misma Astarte. La misma, la diosa de la fertilidad, muy adorada en la antigüedad y hoy por hoy. ¿Sí? Todos los que van a los prostíbulos que están adorando a la diosa Astarte y hacen en la antigüedad le hacían cola, hoy en día también le hacen cola. ¿Sí? Le hacen cola a mujeres para ir a tener prostitución con ellas. Sí, bueno, entonces aquí está aclarando, no solamente está hablando de ídolos, de dioses paganos, sino que dice, arrancaré tus imágenes de Azarea de en medio de ti, de una diosa falsa y una diosa pagana, y destruiré tus ciudades, con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Entonces, vuelvo y repito, en todos esos textos, como podemos ver, lo que Dios condena no es la imagen porque sí. Lo que Dios condena, y ahí vuelvo y repito, cientos de textos, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la idolatría. Y ya nos quedó para la otra semana comprobar quién es más idólatra, si nosotros los católicos, porque tenemos una imagen, o ellos. Nos quedó para el próximo, para que lo miremos. Entonces, terminar el día de hoy diciendo, no pueden ser las imágenes católicas porque en la Iglesia Católica no existía en el Antiguo Testamento. No pueden ser. Ni tampoco son las imágenes que Dios mandó a hacer y que estaban en el templo y que Él bendijo. Es decir, las imágenes que tenían los judíos. Tampoco eran esas. Eran las imágenes de los dioses paganos que los pueblos de alrededor creían que eran Dios. Entonces, quedamos por el día de hoy así. Espero que esto se lo saboreen, lo mediten, lo tengan claro, lo vuelvan a analizar, porque se van a encontrar con muchas personas que de verdad necesitan que nosotros les expliquemos esto. Con amor, con coherencia, sin obligarlos, ahí les ponemos, es palabra de Dios, ellos tomarán la decisión, porque Dios les dio libertad de si creer en la palabra de Dios o si creerle a un Señor que quién sabe qué intereses tiene, que no me muestra todo. Con capítulos. ¿Sí? Con capítulos y versículos, porque ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que viene cualquiera por ahí, nos dice cualquier bobada, o nos presenta solamente un texto y nos deja por fuera 10 textos más, y nosotros, por falta de formación, tengo que insistir, por falta de formación lastimosamente, por muchas razones, no solamente de que no haya mucho quien nos enseñe, aunque hoy con el internet es muy fácil, no solamente de que no haya mucho quien nos enseñe, sino de que somos perezosos y preferimos botarle tiempo a una telebovela que nos enseñe sino porquerías que a leer la Biblia. Ustedes saben que es así. La Rosa de Guadalupe. Ustedes no se pierden. Vea, ¿qué son las novelas de hoy? Pura gente trabajando para Satanás, corrompiendo mentes de niños, de adultos, de todo el mundo. Y a eso sí, ay, que no me pierda la novela, pero a la palabra de Dios, qué pereza 5 minutos de lectura. Y qué pereza escuchar una predicación de un muchacho ahí que parece como alegando de 1 hora, no, qué jartera, pero a un partido de fútbol 2 horas, a una telenovela, si me perdí el capítulo al otro día lo busco por YouTube y entonces 2 horas, lo que sea. Tremendo, muy tremendo, eso es lo que nos está pasando.
Entonces, por culpa de todos, no es por culpa de todos, aquí tenemos que meterlos a todos, estamos perdiendo la fe en Cristo Jesús y estamos tirándonos la salvación. Perdiendo la fe en la iglesia y por tanto en Cristo y tirándonos la salvación. Entonces Dios los bendiga, chao, chao, nos vemos la próxima semana para que continuemos con el tema. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.